cerca de 200 muertos y ha destruido numerosos edificios en Beirut. Y les hablaremos de la catástrofe medioambiental en las islas del Delta del Paraná, en Argentina. Una serie de incendios están generando una tragedia natural, destruyendo fauna y flora de un ecosistema que es único. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside la senadora del PRO, Gladys González, ya estudia protocolos a seguir para paliar la situación. Tenemos todas estas historias y muchas más. Quédense con nosotros los siguientes minutos. Aquí, como siempre, bien informados en RT. Empezamos enseguida. Jornada histórica y muy esperada no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Rusia ha registrado la primera vacuna a nivel mundial contra el coronavirus. Así lo ha anunciado el propio presidente Vladimir Putin. Además, desde el Ministerio de Salud se informa de que la inmunidad generada podría durar hasta 2 años y el medicamento será empleado en el sector civil a partir del 1 de enero. Vamos a abordar todos los detalles de esta esperada noticia con nuestra compañera María Starostina en directo. ¿Qué tal, María? Cuéntanos, sin duda alguna es una noticia que estábamos esperando. ¿Cuáles son los detalles y las palabras que han confirmado por parte del presidente ruso que se ha registrado, se ha aprobado finalmente la primera vacuna contra el coronavirus a nivel mundial? Hola Javi, una noticia muy esperada, así es, una vacuna rusa elaborada en el Centro de Investigación Gamaleya, pues fue registrada. Esto lo anunció este martes el presidente ruso Vladimir Putin en afirmar que es la primera vacuna contra la COVID-19 en el mundo en obtener este estatus, es decir, en recibir un certificado de registro en su pleno formato. Desde el Ministerio de Salud aseguran que este fármaco, que recibió el nombre de Sputnik V, mostró efectividad y seguridad, y como prueba de estas palabras, Vladimir Putin aseguró que su hija ya se había vacunado. La ventaja de nuestra vacuna es, según mi opinión, que se creó sobre la base de los vectores virales humanos. Funciona de manera más precisa y crea una inmunidad persistente celular y de anticuerpos. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se inoculó. En este sentido, participó en el experimento. Vladimir Putin precisó que la vacunación de la población, por supuesto, se realizará de forma voluntaria, y añadió que espera que la producción masiva de este medicamento empiece en breve. Desde el Ministerio de Salud anteriormente hablaban aproximadamente de septiembre o octubre de este año, y que a partir del año 2021 los ciudadanos comunes y corrientes ya tendrán acceso a esta vacuna. Los primeros en vacunarse serán los médicos, profesores, es decir, la gente que más riesgo corre en estas condiciones. Y también hablando del volumen de la producción, desde el Centro de Inversión Directa aseguraron que se fabricará este fármaco en 5 países. En total, anualmente se producirán 500 millones de dosis de este fármaco. Cuba va a ser uno de los países donde se fabricarán estos medicamentos. O sea, se trata de un volumen importante que nos da esperanza de que muy pronto ya dejaremos atrás estos tiempos de la pandemia. Pues sin duda alguna, noticias estupendas las que nos llegan en esta jornada del 11 de agosto. Gracias, María, por este informe tan completo. Los médicos y los expertos rusos comenzaron su trabajo desde los primeros instantes cuando el mundo afrontaba la pandemia, esta crisis del coronavirus. Nosotros hemos querido recopilar las fechas más importantes de todo su trabajo, de esta labor encomiable.
Bueno, pues ante esta noticia tan esperada, cabe señalar que la vacuna finalizó la fase 2 el pasado día 3 de agosto y ahora queda una tercera fase. Desde el Centro de Investigación están preparándose para poder iniciarla cuanto antes y esa fase consiste en una prueba en miles de voluntarios. Pero esta no solo se va a llevar a cabo en Rusia, también se va a llevar a cabo en Oriente Medio y en otros países para poder conseguir así una mayor diferenciación de los pacientes. Y en este caso hay que decir que la cooperación internacional en el marco de la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, tiene cada vez más importancia e incluso está cambiando el panorama geopolítico y las tradicionales zonas de influencia. Y un ejemplo muy claro, hemos hablado de él en muchas ocasiones en este informativo y también en programas de análisis, es el caso de las relaciones entre China y Latinoamérica. Verán, China desde el inicio de la pandemia ha enviado a la región latinoamericana, insumos como mascarillas, geles, guantes y además ayuda técnica y económica. Pues bien, algunos medios han querido llamar a esto algo así como diplomacia de mascarillas, criticando esa ayuda que otros no les han otorgado, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Bueno, el gigante asiático parece que se ha convertido en un actor importante en precisamente lugares tradicionalmente que han estado bajo la influencia estadounidense. Nosotros hemos consultado al analista político José Ignacio Martínez, quien dice que todo esto está relacionado con la caída de la popularidad de los principales presidentes y aliados de Washington, en este caso, Colombia y Brasil. Washington cada vez más apunta sus misiles discursivos en torno a el acercamiento del 3 de noviembre, donde habrá elecciones en Estados Unidos y sin duda la más importante es la presidencial. Entonces el presidente Trump necesita de municiones para poder convencer a su electorado. De ahí es que veremos que conforme se acerque el 3 de noviembre se va a acrecentar el discurso nacionalista endogámico de Trump en tres frentes. Uno, por supuesto, es contra China. Otro es el multilateralismo en torno a la Organización Mundial de la Salud, y otro más es el proteccionismo comercial. Cada vez Trump pierde simpatías en América Latina, precisamente a raíz de que los países o los presidentes que le habían apostado a su liderazgo en Estados Unidos, pues también están minados. Es el caso de Bolsonaro en Brasil o del presidente colombiano. Bueno, mientras el mundo supera ya los 20 millones de contagiados con el coronavirus, la suma de los tres países más afectados, que son Estados Unidos, Brasil y la India, representa la mitad del total en todo el planeta. Eso sí, la región más afectada, donde el virus se encuentra más activo, es Latinoamérica. México ha sobrepasado los 53.000 fallecidos y los 485.000 contagios. Es el segundo país más golpeado en esa zona. Y justo en la frontera con México, la administración de Donald Trump está sopesando tomar nuevas medidas, en este caso restrictivas, con el pretexto de la pandemia. Ahora se trataría de vetar la entrada a cualquier persona que tenga permiso de residencia legal o incluso a los ciudadanos estadounidenses si se sospecha que pudieran estar infectados. Las fuentes apuntan a una preocupación de las autoridades sanitarias de que gente con doble nacionalidad pueda trasladarse a Estados Unidos si la situación epidemiológica en México empeora. Cambiamos radicalmente de asunto y hablamos ahora en clave política, porque con barricadas, gases lacrimógenos y cañones de agua, ese ha sido el panorama que nos hemos encontrado de nuevo esta noche. Otra noche tensa en Bielorrusia después de las elecciones que dieron como resultado la reelección de Alexander Lukashenko como presidente del país. La oposición rechaza los resultados, ya se lo habíamos dicho, y ha convocado incluso a partir de hoy una huelga general a través de las redes sociales. Además, la principal candidata opositora, tras presentar una querella a la Comisión Central Electoral por los resultados, ha abandonado el país. Nos vamos con toda la información, que es mucha, con nuestro compañero Boris Kuznetsov en directo. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Como vemos, una situación muy tensa e incluso la principal opositora se ha marchado de Bielorrusia. ¿Cómo se está desarrollando estas últimas horas en ese país? Cuéntanos.
Hola Javier, pues por lo que se refiere a la actualidad podemos destacar que hay cierta normalidad, funciona el tráfico en la ciudad de Minsk, también están abiertas las estaciones del metro. Sin embargo, debemos aquí explicar que por la noche Bielorrusia vivió otra jornada de muchísima tensión. Otra vez la jornada fue marcada por violentos choques entre los manifestantes y la policía. Sí, las manifestaciones tuvieron lugar en principales ciudades de Bielorrusia. También podemos destacar que los actos de protesta han dejado a un manifestante muerto y también decenas de heridos, tal como también afirman en el Ministerio del Interior. Fueron detenidas aproximadamente 2.000 personas, también más de 20 policías han recibido heridas y también han apuntado a que a los manifestantes arrojaban y tiraban cócteles Molotov, es decir, demostraron mucha agresión, pero también podemos destacar que la represión de las manifestaciones ha sido bastante violenta. Otra vez la policía utilizó gases lacrimógenos, también cañones de agua y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, pero también una de las principales noticias de esta jornada es que la opositora y principal oponente de Alexander Lukashenko en las elecciones ha abandonado al país y actualmente se encuentra en Lituania y pues como ella afirma, para ella fue una decisión bastante difícil y también Svetlana Tikhanovskaya ha apuntado a que ahora insta a todos a no participar en las manifestaciones porque ella quiere que se ponga fin a la violencia en el país. Bielorrusos, les pido prudencia y respeto a la ley. No quiero sangre y violencia. Les pido que no se enfrenten a la policía, que no salgan a las plazas para no poner en peligro sus vidas. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Pues también podemos destacar que hay ciertos informes que dicen sobre que las autoridades de Bielorrusia hacen todo lo posible para disuadir a las personas de participar en posibles manifestaciones en el futuro. Así, por ejemplo, hay información sobre que las autoridades están evaluando introducción del régimen de toque de queda. Mismo también han avisado a los ciudadanos bielorrusos sobre que los vehículos que van a bloquear a los policías durante las manifestaciones van a ser confiscados y considerados como instrumentos de crimen, así como armas de crimen. Así también podemos decir que, por desgracia, no está todavía resuelto por completo el asunto con los periodistas rusos detenidos en el país, los periodistas que realizan su trabajo en el territorio bielorruso. Así, Sergei Lavrov, el canciller ruso, ha declarado que este asunto debe ser arreglado de manera inmediata. Pues Boris, muchísimas gracias por este reporte tan completo. Seguiremos muy pendientes de cómo se suceden las horas tensas que se están viviendo en la situación en Bielorrusia. Gracias. El primer ministro y el presidente del Líbano recibieron advertencias en el mes de julio sobre el riesgo que representaban los explosivos que se almacenaban en el puerto de Beirut, según informa la agencia Reuters, citando fuentes de seguridad y documentos a los que ha tenido acceso exclusivo. El medio reporta que en enero se lanzó una investigación que concluía que las cerca de 2.700 toneladas del nitrato de amonio podían devastar la capital en el caso de una explosión. Una detonación que sí que se produjo, causando una enorme crisis humanitaria para la que Naciones Unidas ya ha anunciado que enviará ayuda, entre ellas unas 17 toneladas de harina. Además, el organismo ha vuelto a instar a la solidaridad a toda la comunidad internacional. El país está envuelto también en una crisis política. De nuevo, Beirut vivió otra jornada de fuertes protestas antigubernamentales y choques con la presencia de policías y militares. Tras la renuncia del gabinete en pleno, las movilizaciones siguen cobrando mucha fuerza. Muchos de los manifestantes opinan que esa decisión se ha tomado demasiado tarde. La dimisión del gobierno no es suficiente. Queremos derribar todo el sistema corrupto, desde la cima de la pirámide hasta el final y hasta que el Parlamento se disuelva por completo. Incluso al presidente de la República no lo queremos. Renunciaron demasiado tarde y esto no perdona su pecado. El templo ahora se derrumba sobre sus cabezas y no terminará aquí. Es el comienzo del camino y no nos callaremos. Bueno, precisamente la tragedia de hace una semana acabó con la vida de cerca de 200 personas. Son muchas las familias que sufrieron un cambio drástico, un cambio para siempre.
Un equipo de RT habló con Soua. Su esposo falleció el día de la explosión en presencia de su hija, que recibía tratamiento contra el cáncer en un hospital. Ese testimonio nos lo acerca nuestro compañero Simeón Senderov. La explosión en Beirut marcó un antes y un después en la vida de los libaneses. Con la destrucción del mayor puerto del país quedan semanas hasta que empieza a sentirse la escasez de los productos y medicamentos. Pero para muchos el tiempo ya se ha detenido. Souha tenía una vida perfecta, con un marido que trabajaba en el extranjero y con sus 2 hijos cuidados por su familia. No conocía la tristeza hasta que llegó una noticia que nadie quisiera recibir. Su hija tenía cáncer. Su marido no debía estar en Líbano, trabajaba en Nigeria, pero cuando se enteró del diagnóstico de su hija, se apresuró para volver al país. Debido a la COVID-19 no lo dejaron entrar, pero varias pruebas PCR después finalmente obtuvo el permiso. Pudo llegar hasta la habitación del hospital donde estaba su hija y fue el error más grave de su destino. Los cristales del edificio de enfrente se rompieron. Escuché un fuerte sonido y me agaché. No vi si él se cayó, no vi a mi hija, no vi nada. Toqué la cabeza de mi marido. Estaba aplastada. No estaba segura de si él seguía con vida. Vi su alma abandonar el cuerpo. Lo vi, pero no me rendí. Quería moverle a otro hospital. Jihad falleció ante los ojos de su hija y su mujer en esa misma habitación. Su hija, Gemma, hasta hoy se niega a creer en su muerte. Ella dice que su padre la escucha, la oye. No soy capaz. No puedo dar más detalles, porque me está matando por dentro. Todas las noches Gemma sigue soñando con su padre y cuando se despierta se lo cuenta a su madre. Me dibujó un círculo y lo pintó de rojo. Supe que era la cara de su padre y estaba cubierta de sangre. Para Souha, la enorme casa ya no tiene sentido. La asusta cada vez que anochece y el silencio se apodera del lugar. ¿Cómo se supone que ponga mi cabeza en la almohada en esta habitación cuando sé que él nunca más estará cerca de mí? Estaba esperando que me diera un abrazo para sentirme segura. ¿Qué les diré a mis hijos cuando entren y noten el olor de su ropa? Mi hijo ya me pidió que no la tocara. Ahora lo único que puede hacer, dice, es regalar la mejor vida posible a sus hijos y estar cada instante con su hija, quien apenas emprende un duro camino en la lucha contra el cáncer. Ante el retrato de su marido, solo quiere pedirle perdón. Perdóname si te hice llorar. Perdóname si te lastimé. Te amo, te amo, te amo, te amo. I love you, I love you, I love you. Simeón Senderov, RT, Líbano. Bueno, este suceso del pasado día 4 de agosto en Beirut nos ha dejado también ciertas consecuencias políticas. Nosotros hemos conversado con la profesora de la Universidad de Chile, Francisca Quiroga, quien ha analizado el papel de la comunidad internacional en esta catástrofe que se ha generado y también el papel especial que puede ejercer Emmanuel Macron, que para ella busca tener más relevancia en la escena internacional. Siempre hay motivaciones geopolíticas y también búsqueda de espacios para asumir algún liderazgo. Recordemos que Macron tiene conflictos internos, no está tan bien posicionado. En el ámbito europeo ha jugado un rol con Merkel en el último evento, se la jugaron un poco por este discurso de la pandemia y que era lo más obvio que tenían que hacer, pero aquí no tenemos a un actor, un Estado francés con este liderazgo marcando una agenda internacional. Yo creo que hay un vínculo histórico, político y de una oportunidad para instalar una forma de visión que tiene que ver con relaciones de poder. Aquí no podemos ser ingenuos, o sea, Macron no lo hace porque cree en la solidaridad y el altruismo, sino porque hay intereses geopolíticos. El Líbano es un actor en Oriente Medio, está vinculado también a una serie de reformas políticas que también se tienen que dar en ese país, y yo creo que acá hay que leer cuáles son los intereses reales de ciertas potencias europeas, el mundo occidental, que ve en el Líbano también a un aliado para algunos temas, pero eso también hay que mirarlo con perspectiva histórica, política, y reconocer que Francia no lo hace si no tiene algunos objetivos de posicionamiento. Y en el caso de Macron, hace mucho tiempo que quiere liderar una agenda en medio ambiente en algún minuto, lo hizo con el tema cuando fue la situación tan crítica del Amazonas en Brasil. Está buscando también un sello diferenciador y pasar a la historia, porque no ha sido un presidente en Francia destacable o con un sello
que lo deje tan destacado en la propia historia francesa. Las supuestas amenazas de China, la tecnología 5G y, cómo no, Rusia son los puntos clave de la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que va a visitar algunos países aliados en Europa Central y en el Este. Pero uno de los puntos más delicados de esa gira es el repliegue del contingente norteamericano de Alemania en el marco de lo que puede ser una crisis sin precedentes en el seno de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Los medios ya se han hecho eco de estos desacuerdos, calificando la ruta, como pueden ver, elegida por Pompeo, pues de bastante fácil, de bajo riesgo y que tan solo se van a visitar, pues naciones amigables, las que tienen buenas relaciones con Estados Unidos. Hay que decir que en parte podrían tener razón, porque en esa agenda se encuentran países como la República Checa, Eslovenia, Austria y Polonia, pero no hay ni rastro de Bruselas, de Alemania, ni tampoco de Francia. Sin embargo, el propio Pompeo ya ha anunciado que espera que sea un viaje bastante importante y productivo. Es pertinente recordar ahora mismo que precisamente Polonia sería el destino al que Estados Unidos prevé trasladar parte de ese importante contingente de unos 12.000 militares tras anunciar su salida del territorio germano. Y abarcando todo este contexto de la política exterior estadounidense, de estos viajes, de las nuevas relaciones, hemos preguntado al analista internacional Rolando Dromundo, quien opina que Washington se ha distanciado bastante de sus aliados europeos al promover agresivamente sus intereses. Escuchen. Estados Unidos siempre trata de presentar todo como un problema moral, ¿no? Como si ellos fueran los buenos y los malos, malignos. Para ellos es maligno todo aquel que no se alinea con la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces si responde a un proyecto hegemónico de ellos, no es maligno. Si no responde, es maligno, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Esto es parte del discurso que siempre manejan los neoconservadores o los halcones que se les llaman. Pompeo es uno de ellos, que representa este sector de los que están en la política exterior de Estados Unidos. Y por supuesto, también es la manera de presentar su discurso como si fuera un problema moral, ¿no? Estados Unidos parece no entender que la realidad no es la misma. Washington se ha distanciado mucho de muchos miembros de la Unión Europea. La Unión Europea no ha dado señas de querer seguir al pie de la letra. La política exterior bajo la administración de Donald Trump ha sido muy confusa. En que una cosa es lo que diga el Pentágono, otra cosa es lo que dice el Departamento de Estado, otra cosa es lo que dice Donald Trump, otra cosa es lo que tuitea Donald Trump. Y hay una serie de contradicciones muy grandes en cómo se ha manejado la política exterior que les ha costado romper con enemigos. Incluso también está la propuesta de ir retirando tropas de Alemania, ¿no?, que tiene la OTAN. Entonces, justamente en ese sentido, tanto Macron como Merkel están tratando de impulsar una política exterior europea más sólida y más independiente de Washington. Es un gran error desde el punto de vista geopolítico tener varios frentes abiertos al mismo tiempo. Quieren mantener una línea agresiva contra China, una línea agresiva contra Rusia, una línea agresiva contra Irán. Esto, desde el punto de vista estratégico, es un gran error y que obviamente, cualquiera que conoce estudios estratégicos sabe que, obviamente, lo único que hace es dividir fuerzas y que simplemente complica, ¿no?, cualquier objetivo. Entonces, lo único que hace es que simplemente no van al buscar enfrentar varios al mismo tiempo, lo único que hacen es que no van a conseguirlos. En Argentina, los especialistas en ecología han dado la voz de alarma ante la tragedia ambiental que está teniendo lugar en las islas del delta del Paraná. Se trata de los incendios que se llevan registrando durante los últimos meses. En una reunión con los senadores, varios expertos han reclamado que se proponga una ley de humedales, porque el fuego ya sobrepasa las 100.000 hectáreas y está dejando una herida incurable en la flora y también en la fauna de la zona. Nuestro compañero Ignacio Jubilla tiene el resumen de lo que pasa. Mientras el Congreso analiza por estos días el tratamiento de una ley para proteger los humedales que representan más del 20% del territorio nacional, los brigadistas continúan luchando contra los incendios en el delta del Paraná. Allí, en uno de los mayores ecosistemas de este tipo del país y también de la región, el desastre ambiental lamentablemente continúa agravándose. Se calcula que ya se han perdido unas 90.000 hectáreas en las últimas semanas y estamos hablando
hablando, para entender la dimensión de este conflicto, de uno de los pulmones de la República Argentina, con una extensión de unos 14.000 kilómetros cuadrados y que se extiende desde Buenos Aires, abarcando también grandes zonas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. En estas dos últimas provincias, precisamente, las protestas de los ambientalistas exigiendo justamente una ley para proteger los humedales convocan ya a miles de personas que, claro, están alarmadas por el daño irreversible, la destrucción que se está haciendo allí de la flora y de la fauna. Son especies enteras que deberían estar protegidas y que se ven por estas horas en peligro con el avance de las llamas, que hay que decir han causado ya la muerte de miles de animales. Y a esto hay que sumarle también, por supuesto, el impacto directo que los incendios están provocando en las poblaciones cercanas. Hablamos al respecto con Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esto nos decía. El problema de lo que sucede con estos incendios es la irresponsabilidad y sobre todo el hecho de que en este año en particular se va de las manos, ¿no? Entonces tenés problemas para la gente que vive y habita en los humedales, para gente que produce otras cosas como apicultura, como frutihortícola, etcétera, que realmente daña, ¿no?, su producción, sumado a que vive ahí, entonces el incendio le puede quemar las casas directamente. Y a su vez a la gente que vive en las zonas cercanas, bueno, impacta en las vías respiratorias, ¿no?, porque todo eso es humo y ceniza que empezamos a incorporar, ¿no? En algunas partes de Entre Ríos, de Delta del Paraná, hay algo que se llama como hotspots, que tienen gran focos de biodiversidad, y digamos ciertos animales y ciertas vegetales que tienen una importancia muy particular, ¿no?, y que son bastante únicos. Entonces perderlos sería preocupante, ¿no? Por eso hay zonas de preservación y de conservación para justamente protegerlos. Y el propio ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, ha calificado esta tragedia ambiental como directamente un ecocidio, dijo, y por eso ha instado a la justicia a buscar a los responsables que produjeron intencionalmente estos incendios para la siembra de soja o para la alimentación de ganado, incumpliendo las legislaciones vigentes en el país. Hay que decir que es el mismo sistema de producción que produjo la tragedia en el Amazonas, en Bolivia y en Brasil, generando un verdadero caos ambiental en medio de las advertencias científicas por el cambio climático. Y según los ambientalistas, casi el 90% ya de los humedales de todo el planeta han desaparecido en los últimos 300 años. Aquí en Argentina continúa perdiendo el territorio año a año estos reservorios de agua dulce y biodiversidad. Por eso, mientras las llamas siguen ardiendo, también lo seguirá siendo el reclamo de los manifestantes para exigir la sanción de la ley que proteja los humedales en el Congreso. Una demanda que, como en el resto del mundo, ya no puede esperar. Si se han perdido alguna información de nuestro noticiero, enseguida repasamos lo más importante en titulares. No se vayan. O peor, como tú bien dices. Tiempo de repasar titulares. Jornada histórica. Vladimir Putin ha anunciado en este 11 de agosto que Rusia ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. El ministro de Salud, Mikhail Murashko, afirma que el remedio es efectivo y seguro. El líder de la oposición bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, abandonó el país y está a salvo en Lituania, según dice el ministro de Relaciones Exteriores de ese país. Se ha convocado una huelga general en medio de los disturbios. Advirtieron del riesgo y las autoridades hicieron caso omiso. Una agencia filtra la carta que altos cargos de seguridad habrían enviado al primer ministro y al presidente libaneses, avisando de la amenaza que comportaba almacenar 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Su detonación ha causado más de 200 muertes y la dimisión en bloque del Ejecutivo. Les dejamos ahora con una interesante entrevista. Sigan en RT.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una edición más de su programa Entrevista. En esta ocasión conversaré con un maestro